Hola, este día vamos a tratar un tema muy interesante. Les vamos a dar el secreto número 1, comprobado de la abundancia y la prosperidad. En el judaísmo. Según el judaísmo, claro está. Y esta es una fórmula comprobada desde hace 5000 años. La hipótesis es la siguiente. A medida que tú des por lo menos el 10% de lo que recibes, en esa medida se va a incrementar tu patrimonio y tu flujo de dinero y tu bienestar. Y todos van a decir, bueno, espérame, ¿cómo está esto? Entonces primero les vamos a dar la teoría mística. Cuando se crea el universo y se crea todo lo creado y se crea la tierra y Dios le dice a los seres humanos, bueno, aquí está todo para que ustedes lo usen y lo disfruten, nos dice también que hay un 10% que no tiene vida o que no tiene energía o que no tiene frecuencia porque tiene que ser dado en servicio para los demás. Entonces, por ejemplo, si nosotros recibimos 100 pesos, de esos 100 pesos que recibimos, únicamente 90 de esos 100 nos corresponden a nosotros y tienen una energía que es para nosotros. Y ese otro 10 le pertenece a la colectividad, es decir, a la creación. Cuando nosotros no separamos ese 10% y lo ponemos en servicio del todo, ese 10% no nos va a generar ni mayor riqueza, ni mayor uso, ni mayor disfrute, ni nada, porque está muerto, no tiene energía. Entonces lo que dice es, si tú me das ese 10% que no es para ti, sino es para la colectividad, entonces abres un canal o un espacio para que llegue más bendición, es decir, mayor abundancia, es decir, mayor dinero. Y eso está escrito en el Zohar, que es el libro cabalístico por excelencia. Bueno, vamos a decir, ok, pero ¿qué otras fuentes religiosas judías tienes que me conformen, que me digan, sabes que si das tzedakah, es decir, si das tu parte del diezmo, te van a reconocer? Bueno, Rambam, Maimónides, el águila magna, decía que hay 3 niveles mínimos que se alcanzan cuando uno da la beneficencia. El más alto es cuando logras que la persona que está recibiendo la caridad deje de necesitarla. En términos prácticos es, si tú ayudas a que la persona que está recibiendo hoy en día la caridad tenga su propia fuente de ingresos, estás en el nivel máximo posible de caridad y eso abre tu canal muchísimo más de conexión con Dios y lo divino y por lo tanto con la abundancia y la prosperidad. Es decir, si alguno de ustedes tiene la oportunidad de ayudar a otra persona a emprender un nuevo negocio o traerle nuevos clientes o traerle proveedores que le den a mejor precio o a mejor calidad los productos y servicios que está comercializando, ustedes van a estar en un nivel máximo de calidad y esto les va a permitir a ustedes recibir nuevas fuentes de ingresos. El segundo, beneficencia. Exacto. Y también, por ejemplo, estudios, la preparación profesional de una persona. Es una beneficencia que estás aportando a que esa persona se pueda algún día mantener por sí mismo y que no necesite de tu beneficencia. O de tu patrocinio, exacto. El segundo nivel que reconocía Maimónides es cuando el que da y el que recibe no se conocen. Y esto es muy importante porque salva la dignidad de ambos, tanto de el que está aportando los recursos, que no tenga vergüenza de tener más, o este síndrome del sobreviviente, ¿no? De que yo tuve mejor suerte que los demás y no me lo merezco, y entonces empiece a dar por culpa o por otros motivos que no sea por el gozo de compartir, y el que está recibiendo no sienta una vergüenza o que se sienta en un lugar menos afortunado por ser el receptor de esta ayuda. Entonces es muy importante que no se conozcan. Por eso es común ver en que en las comunidades judías alrededor del mundo existen muchos mecanismos y organizaciones que permiten estas colaboraciones de alojar los recursos a diferentes grupos sin que sepan quién es el receptor y quién es el benefactor. Y finalmente Maimónides dice que para que realmente la beneficencia se dé, no basta con dar los recursos económicos, también hay que dar los recursos temporales. Involucrarse activamente en las acciones de beneficencia es una garantía segura de que nos va a ir mejor. Y yo sé que esto contraviene todo sentido económico, ¿no? De esto de todo tu dinero lo tienes que ahorrar o invertir, y esto es, digamos, una
inversión espiritual que se manifiesta en los beneficios sociales. Pero Milen, ¿por qué no nos cuentas un poquito qué pasa a nivel psicológico? Ok, bueno, la Torá también va a hablar de que cuando nos involucramos en la beneficencia, lo que va a empezar a pasar es que estamos creando redes de networking. ¿Por qué? Porque estamos dando a los demás y también ganamos de dar, y vamos a ganar ciertas ganancias secundarias que son, una es la visibilidad. Vamos a tener mucho más acceso a que más gente nos vea. Esto automáticamente se convierte en una beneficencia para nosotros a nivel económico. Al tener más visibilidad, la gente se acuerda más de nosotros y empieza a querer tener más negocio con nosotros. Pero no es nada más porque me vieron, entonces ya quieren tener un negocio conmigo. Es porque están viendo que soy una persona ética, que soy una persona que actúa moralmente dando a los demás, que estoy dispuesta a agregar un valor a mi gente, que doy de mi tiempo. Y entonces dicen, esa persona es una persona de bien, ¿por qué no hacemos negocios con él? Entonces, no es que solo Dios te va a mandar más, es que tú estás haciendo cosas que están subiendo tu nivel espiritual, tu nivel de conciencia, tu nivel de visibilidad y tu nivel de networking. Entonces, tienes muchos más amigos, muchos más contactos y la gente piensa más en ti, por lo tanto, te recomiendan más o te generan más negocios. Por otro lado, lo que decía el punto número 2 que dice Shoshana, que es el de la dignidad, ¿no? De dar, pero que la otra persona no sepa que tú fuiste el que le diste para que no pierda esta dignidad. Es algo que la Torá maneja mucho y que nos habla de que nosotros tenemos que tener siempre una buena cara, una panim yafim, que pongamos una sonrisa cuando vamos a trabajar, cuando estamos haciendo un negocio, cuando llegamos a la casa con nuestra esposa. Nos dice que la cara no nos pertenece, que nuestra cara es pública. Y cuando estamos haciendo beneficencia, automáticamente pasamos a ser públicos, porque estamos dándonos a los demás, estamos en servicio a los demás. Esa cara se vuelve pública y nos volvemos estos seres de servicio y de ayuda a los demás. Entonces, dejamos de tener esa, digamos, la teoría sería que perdemos un poco de ego, nos volvemos humildes porque estamos ayudando. Entonces, esa cara se vuelve una cara humilde, una cara no de ego, sino una cara de sonrío porque estoy dando, porque me da mucha satisfacción dar. Y esto no es nada nuevo, es decir, cuando estudiamos la historia de las comunidades judías alrededor del mundo, vemos que son posibles y le da viabilidad justamente el asunto de la tzedakah, y podemos hablar un poco de la historia de la propia comunidad judeo-mexicana, por ejemplo. Cuando llegaron nuestros antepasados, ya sea de Líbano, de Siria o de algún lugar de Europa Oriental o de Europa Occidental, de donde haya sido, siempre que llegaban primero al puerto de Veracruz generalmente o a alguno de los otros puertos y iban llegando hasta la Ciudad de México con recursos como iban pudiendo, siempre encontraban en su camino otro judío que les abría las puertas. Y finalmente, cuando se abre la Sociedad de Beneficencia de Alianza Monte Sinai, que es la primera institución organizada de la comunidad judía mexicana, pues es justamente eso, una sociedad de ayuda, donde se hacían varias cosas. Uno, se proveía primero servicios de alimentación y de salud a los que llegaban, porque realmente llegaban en situaciones paupérrimas y muy lastimadas, y en una situación de haber abandonado, de ser sido exiliados del país de donde venían, ¿no? Dos, se enseñaban artes y oficios. Es decir, no bastaba con que llegara y le dijera, aquí está el plato de comida y aquí hay un techo, ¿dónde estás? Se enseñaba a trabajar a la gente. Y eran oficios tan variados como vender corbatas en el centro, o hacer textiles, o dedicarse a hacer, por ejemplo, carpintería, o hacer otro tipo de funciones que iban ayudando a la comunidad a fortalecerse. Y otro de los asuntos es que los negocios se hacían al interior del grupo. Es decir, siempre la primera referencia que llegaba era, yo conozco a mi primo que vende tal cosa. No, espérate, compra los tornillos que necesitas para el negocio con el hermano de mi tía. Es decir, el negocio se iba dando dentro de la misma red.
A medida que más participabas de este grupo social, mayores eran tus referencias comerciales y tu reputación. Y eso lo podemos ver hoy en día. Hay grupos, incluso hay empresas que se dedican a las redes de negociación, a las redes de networking. Pero realmente nosotros tenemos el secreto desde antes. Una vez que te das en servicio, no solamente con tus recursos económicos, sino también con tus talentos y también con tu tiempo, está asegurado que el bienestar y la prosperidad van a llegar a ti. Y si no me creen, póngalo a prueba. Hay una garantía en las escrituras sagradas del judaísmo que Dios dice, dame el 10% y yo te lo daré de regreso. Pero si me das el 20%, yo multiplicaré tu fortuna. Hagamos el intento y ya vemos si perdemos, pues ya hacemos negocios con el de arriba. ¿Y si le hace falta el 10% a esta persona? Si no le alcanza. Es decir, siempre hay unas reglas básicas de cuáles son las necesidades primarias que tienen que estar cubiertas y cuáles son las necesidades, digamos, secundarias y después cuáles son los lujos. O sea, sí existe un escalafón. Las reglas del dar dentro del judaísmo, primero tienes que ayudar a tus círculos más cercanos. Es decir, si tú das $1.000.000, ¿no? Vamos a suponer a los niños pobres de África que están muriendo de hambre, pero tu hermano tiene una necesidad de, no sé, $500 para resolver hoy, ese $1.000.000 no vale nada, porque tu círculo cercano es el primero que tiene la necesidad. Si tú, por ejemplo, tienes un problema de estrés económico, el dinero que recibes realmente no cubre tus necesidades básicas que son educación, vivienda, alimentación, medicamentos, pero siempre vas a tener un tiempo libre y un talento que a alguien más le haga falta. Y si lo pones en servicio desinteresadamente, es muy probable que se te empiece a reconocer profesionalmente por ese talento. Hay un ejemplo. Había una actriz que era buenísima contando cuentos y no encontraba trabajo. Entonces lo que empezó a hacer es que le escribió a todas las sinagogas que había en la zona, en la ciudad donde ella vivía, diciendo, yo dono 1 hora de contar palabras de Torah para niños y adolescentes gratis, 1 hora a la semana. Y de repente, pues tenía 20 sinagogas, o sea, 20 semanas, que tenía que dar 1 hora a la semana de ir a dar pláticas. Lo que pasó es que gustaba tanto su plática que le empezaron a pagar. Y hoy en día vive de contar cuentos e historias con contenido judío. Es decir, estos talentos que ponemos a disposición de la comunidad, forzosamente van a ser reconocidos con dinero posteriormente. Porque como lo hemos platicado en otras ocasiones, el talento es la moneda de cambio, de intercambio en la sociedad. Y el dinero es el reconocimiento de ese talento. Pero si nosotros estamos ocultos en la miseria, en la no creencia, en la carencia, en el no tengo, entonces no estamos demostrando al mundo lo que sí tenemos que dar. Básicamente la paga es la satisfacción de haber dado algo y el dinero es la consecuencia, pero no es nunca el objetivo.